Bueno, Gloria, qué bueno estar con ustedes en esta noche. Qué bueno tener a Josh con nosotros, Mike Monsterville, gracias. John Rosenstern, Donnie, Gabriel, Lauren, el Dr. Gray y el Dr. Watts. Y bueno, realmente, principalmente ustedes, qué bueno tenerles a ustedes con nosotros. No refiero a quitar nada de estos que están acá en lo absoluto, pero vamos a cambiar las cosas un poco en esta noche. Hemos estudiado un poco sobre la batalla de Armagedón y yo quiero ir esta noche a Ezequiel, porque Ezequiel va a muchos detalles más de lo que Juan el Revelador, y probablemente en comparación más que cualquier otra persona en esta doctrina en la totalidad de la palabra de Dios. Así que vamos a ir, y pueden buscar ustedes en sus Biblias, a Ezequiel, capítulo 38, el gran libro de Ezequiel. Deben recordar que estas profecías que Ezequiel nos dio, que son tan correctas, si lo digo de esa manera, ¿no? Fueron entregadas unos 2500 años atrás. Y es maravilloso cuando nosotros leemos esto. Vamos a empezar en el versículo 1. Y vino a mí palabra del Señor. Adelante, por favor. Donnie. Y vino a mí palabra del Señor diciendo: Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog, en tierra de Magog, príncipe de la cabecera de Mesec y Tubal, y profetiza sobre él. Gog es otro nombre para el anticristo. Y di, así ha dicho el Señor Dios: He aquí que estoy yo contra ti, oh Gog, príncipe de la cabecera de Mesec y Tubal. Durante muchos años los maestros bíblicos pensaban que estos versículos se referían a Rusia, pero al estudiar y escudriñar detenidamente prueban lo contrario. Por eso cuando dice estoy en contra de ti, oh Gog, no se refiere a Rusia sino al anticristo. Mientras leemos esto, toda la Biblia es de esta manera lo que estoy a punto de decir. No solamente Ezequiel, ¿no? Y es cuando habla de profecía y aún más, esto es lo que Ezequiel va a tratar aquí. Utilizará palabras como espadas, escudos, etc. Y algunos han tomado eso a significar que no es real o algo así. Pero considere lo que los estudiantes bíblicos hubiesen hecho leyendo algo así en la Biblia, cuando dicen, bueno, estaban bien hasta que los aviones F-150 llegaron y los tanques Abrams y las bazucas lanzaron sus misiles, hubiesen pensado, no, esto no tiene sentido. Y no hubiese tenido sentido. Así que el Espíritu Santo hizo que los escritores pusiesen palabras que todo el mundo entendería y sabría lo que significase, y no fuese algo misterioso, ¿no? Así que puedo recordar, y estoy seguro también, que la mayoría de ustedes también lo pueden recordar. El problema cuando se escribe un libro sobre profecías, si usted comete errores, tiene que botar el libro. Y entonces no va a valer nada realmente. Así que muchos predicadores escribieron libros sobre estos nombres que son entregados aquí, Magog, Mesec, etc. Y dijeron que esta era Rusia. Recuerdo que una persona en particular, cuando Dios batalle contra Rusia, bueno, tal vez lo haga, pero no está en la Biblia en esa capacidad. Pero antes de que Rusia cayese, si lo digo de esa manera, y el comunismo cayese, ¿cuánto tiempo atrás? ¿20 años atrás? ¿15 años atrás? Y muchos libros fueron escritos diciendo que Rusia era de quien hablaba Dios, ¿no? ¿Y algunos de ustedes recuerdan esto? Yo solía enseñarlo. Oh, sí. ¿Que Yo creo que todos lo enseñamos en los 80 en y los 90. tiempos de antaño. No, yo no. No escuché, ¿qué fue lo que dijo? Yo no escuché lo que dijo.
probablemente es mejor que yo no lo escuche. Él dijo que estaba en el 5º grado. Yo estaba en el 5º grado, así que no sé qué estaba pasando. Yo no existía todavía en ese tiempo, pero hablando en serio, si podemos continuar en el estudio, dice inicialmente cuando vemos los versículos proféticos del Antiguo Testamento, el tiempo de la Escritura hubo una aplicación, algo que sucedería en el futuro y algo que es muy importante, considero entender cuando vemos los versículos proféticos en la palabra de Dios, es que hay instancias cuando vemos el cumplimiento y en muchos casos cuando estamos viendo lo que sucedería en el futuro, por ejemplo la batalla de Armagedón, es el cumplimiento total de la Biblia, ¿no? Muchas veces tenemos a eruditos que tratan de aplicar y entender a través del lente de lo que los eventos modernos son y realmente perdemos el contexto de lo que el Señor dice. Así que puede ser que de allí viene esto, tratando de explicar y entender la Biblia a través del día de hoy, pero tenemos que volver al tiempo cuando se entregó la profecía. Israel en aquel momento, las naciones y los reinos que existieron en aquel momento, que literalmente estaban allí, y también el cumplimiento futuro de esos versículos que llevan a algunos a especular, y es donde tenemos que tener cuidado. Estos libros, que estoy seguro que se han escrito otros, sobre Rusia, aunque han puesto a Rusia en una posición como que es toda poderosa, y Rusia, aunque sí tenía bombas atómicas y todavía las tiene, realmente no cae en esa categoría. Pero al mismo tiempo, si no me equivoco, especialmente en la era de los 50s y 60s, antes de que yo naciera, la idea del comunismo y de la ola roja y el poder de Rusia, ¿no era esa una preocupación muy válida en la mente de mucha gente? En otras palabras, ¿estaban tratando de explicarlo así? Bueno, sí, pero cuando estamos hablando del anticristo y estamos hablando de la cantidad de personas que van a estar en ese conflicto, eso va a incluir mucho más que Rusia, mucho más. Recuerdo que nosotros fuimos a Rusia antes de que ella decayese, digamos así, y perdiese su caminar, digamos así. Era muy interesante, tremendamente interesante. Moscú, una gran ciudad, una ciudad muy bonita. Y yo recuerdo que estuve hablando con nuestro guía, que era, bueno, ¿cómo le podemos llamar? Como del FBI. De la KGB. Agente de la KGB, así es, era un agente de la KGB. Y yo pregunté al hombre que era el misionero que nos había llevado allí si podíamos tener a otro traductor, porque este hombre era un agente de la KGB. Y me dijeron, no, reverendo Swagger, no podemos. Ellos nos dan quien ellos quieren y hay que ajustarse a eso. No hay otra opción. Y esto era el Señor realmente, porque este hombre entregó su corazón a Cristo y en esas campañas, ¿no? Y estaba yo cuestionando un poco sobre el desempleo. Pensé yo, bueno, pero ¿hay desempleo aquí? Me dijeron, no, aquí no hay desempleo. ¿Cómo va a ser? ¿Es posible? ¿Me está diciendo la verdad? Le pregunté yo a él. Me dijo, reverendo Swagger, usted no entiende. Hacemos las cosas tan mal aquí que tenemos que tener a todo el mundo trabajando para que todo funcione. Si funciona, no lo construimos aquí. Y yo pensé que eso fue un poco extraño al decir eso, pero así me lo dijo. Y nosotros, pues, estuvimos en Bielorrusia. ¿Cómo se llama la capital? Bueno, estuvimos en una iglesia bautista aquella mañana, en una iglesia pentecostés, un poco más cerca del mediodía, y estaba llena a capacidad. Recuerdo que cuando bajé del tren, nosotros estuvimos en un tren y viajamos desde Moscú hasta, no recuerdo ahora el nombre de la ciudad, pero el caso es que cuando nos bajamos del tren, había una batería de cámaras de televisión, reporteros, y bueno, habían 8 o 10 o tal vez más que estaban allí esperándonos.
y me dijeron, reverendo Swagger, usted dice que Rusia es una nación mala. Y yo los estaba escuchando y pensaba, bueno, Dios, esto no está bien. Y bueno, yo les dije, mire, yo aquí no he venido para tratar con la política de esta nación. Eso depende de ustedes. Estoy aquí para predicar el Evangelio de Jesucristo. Y ellos aceptaron lo que dije. Cuando estábamos en Novosibirsk, que es en Siberia, y en cada ciudad donde íbamos, primero teníamos que ir al comisario de religión y me preguntaban o nos hacían a todos preguntas, etcétera, etcétera. Eso era el régimen, era lo que había que hacer. En Moscú el hombre hablaba un inglés impecable, un hombre muy amable, muy agradable y bueno, muy bien. Pero en Novosibirsk, y yo extendí la mano para saludarle a uno de los hombres, habían 3 o 4 allí. Él me ignoró, no me dio la mano. Y dijo, usted predica en contra de nosotros en todo el mundo. Y bueno, era la verdad, yo lo hacía. Y pensé yo, Señor, tú vas a tener que ayudarnos con esta situación, porque yo realmente no sé qué decir o qué hacer aquí. Y no recuerdo qué más él dijo, pero era algo amenazante. Y los rusos creo que todavía lo hacen, imagino yo. Si pelearon en la Segunda Guerra Mundial, ellos le llaman a eso la guerra patriota, y ellos se ponían medallas muy orgullosamente y en la chaqueta que se ponían, ¿no? Y esta persona tenía una cantidad de medallas que yo le pregunté, caballero, ¿y de qué es esa medalla? Yo estaba tratando de cambiar el tema porque estaban a punto de volarme la cabeza. Y me dijo, oh, eso fue la batalla de Kursk. ¿Me quiere decir que usted estuvo en esa batalla? Que fue la mayor batalla de tanques de guerra que jamás se había peleado. Los alemanes allí sacaron el tanque Tigre en cantidad, ¿no? Empezaron a batallar con él, el tanque más grande del mundo en ese momento. Y él me miró y se detuvo y me dijo, ¿y usted conoce de esa batalla? Le dije, conozco un poco. Me gustaría que me contara un poco. Y casi por 1 hora, este hombre estaba allí contándome cómo vencieron ese tanque y cómo hicieron esto, aquello y lo demás. Y cuando terminó la reunión, él me abrazó y me dijo, joven, si tú necesitas algo aquí, déjamelo saber. Yo lo consigo, sea lo que necesites. Alabado Dios. Y el Señor me ayudó aquel día. No sé lo que las personas hubiesen hecho, tal vez nada, pero qué bueno que su actitud conmigo cambió en ese momento. Y diciendo que nos ayudaría como lo hizo, y lo hizo realmente. Ahora, nosotros entramos en la iglesia pentecostal en, bueno, voy a decir que Múnich, pero eso es Alemania. No, ese tampoco. Pero gracias por tratar. Y se me escapa. El Espíritu del Señor, en medio del mensaje, cayó en aquel lugar. Realmente el lugar estaba lleno, no había lugar vacante en lo absoluto. Y ellos adoraron al Señor, verdaderamente que lo hicieron. Y de repente el Señor habló a través de mí, a través del espíritu de profecía, y yo dije que cada pueblo, ciudad y aldea, fue algo específico, cada pueblo, aldea y ciudad en la Unión Soviética, y era la Unión Soviética en aquel momento, el Evangelio de Jesucristo será predicado en cada ciudad, aldea y pueblo. Y mi traductor, cuando estaba detrás de mí, él no interpretó lo que yo dije. Y yo pensé, bueno, me di vuelta y lo miré y él estaba llorando, lágrimas,
corrían por su rostro, y allí él entregó su corazón a Cristo. En ese propio momento le dijo sí Alabado al Dios. Señor, y lo repetí otra vez, que cada ciudad, pueblo, y en la Unión Soviética iba a recibir el Evangelio de Jesucristo, se les iba a predicar. Cuando terminó aquel servicio, yo le dije a Francis, ¿escuchaste lo que dije? ¿Escuchaste lo que dije? Eso es algo imposible. ¿Cómo va a ser eso posible? No habría manera de hacerlo en aquel momento. Pero yo sabía que era el Señor que había dado esa palabra. Y probablemente pasó un mes, o tal vez un poco más. Jim Woolsey llegó a mi oficina y dijo, hermano Swaggart, yo creo que podemos poner la programación en la Unión Soviética. Lo miré y le dije, Jim, mira, allí son ateos, son comunistas, ellos ni siquiera creen en Dios. Y realmente no estoy yo seguro de esto. Y me dijo, yo creo que sí podemos. Le dije, bueno, avance. Y él hizo 30 viajes a Moscú. 30 viajes a Moscú. Y el último día allí, la última vez que estuvo allí, él les dijo, o ustedes dicen que sí o dicen no, pero ya yo no puedo seguir viniendo acá. Y dijeron que sí. Y él volvió al hotel donde estaba hospedado, encendió la televisión y allí la alabanza estaba saliendo al aire. A veces aleluya, a veces alabado el Señor. Alabado Dios. Y nosotros transmitimos allí por cerca de 3 años el Evangelio de Jesucristo en todo pueblo, aldea y pueblo, ciudad de esa gran nación, aquella que era la nación más grande en la faz de la tierra. Y hubieron predicadores que vinieron aquí, bueno, uno en particular, varios, pero uno en particular. Me dijo, hermano Swaggart, usted no me conoce, pero durante los últimos 5 años, me dijo, hemos estado llevando un grupo de nosotros predicadores, hemos estado visitando a Rusia a llevar el Evangelio. Y nosotros pagábamos el costo de los pastores, porque algunos de estos pastores, bueno, algunas de las iglesias eran pequeñas y algunas tenían hasta 5,000 personas allí. Pero ellos no conocían la Biblia. Y me dijo, nosotros allí estábamos 12, 13, 15 horas al día enseñando a esos predicadores y llegaban desde todo el territorio de Rusia. Y él me dijo, un día pausamos por unos cuantos momentos y pensé, bueno, nunca había preguntado, pero les hice la pregunta, ¿cómo? Quiero saber cómo ustedes entregaron su corazón a Cristo, cómo fueron salvos. Y hermano Swaggart, casi cada uno de ustedes, y habían 200, 300, cada uno dijo, fuimos salvos viendo la programación de Jimmy Swaggart, entregamos nuestro corazón a Cristo. Alabado el Señor, así es. Alabado el Señor, así es, gloria a Dios. Otra persona también, él trató de hacernos daño, todo lo posible para detener nuestro intérprete de interpretar para nosotros. Y recibí una carta de él, tal vez un mes después. Él acababa de salir de Rusia y dijo, he viajado en esa nación, en toda área, cada iglesia que yo entraba, las personas allí que habían sido salvas, han sido salvas bajo su ministerio. Y yo le pido a usted que me disculpe por la manera como me comporté. Discúlpeme, perdone. Usted no quiere estar en el camino de personas siendo salvas. Amén. Usted no quiere hacer eso. Eso es un pecado mortal realmente. Y no quise contar todo esto, ¿no? Pero sobre la Unión Soviética, pero yo todavía tengo un corazón para ese pueblo y le doy gracias a Dios por la manera como el Señor maravillosamente hizo las cosas. Nosotros estuvimos en su televisión de esa nación, la más grande en el mundo, 7,000 repetidoras en todo ese territorio. Llegaba a cada casa, a cada aldea, a cada ciudad, a cada hogar, en lo que en aquel tiempo era la Unión Soviética.
Y cuando el Señor dijo, voy a poner esta señal en cada ciudad, lo voy a hacer. Lo hizo y nuestro Dios puede hacerlo. Nuestro Dios puede hacerlo. Permítame decirle algo. Estoy creyendo que el Señor va a tocar a todo este mundo una vez más. Yo creo eso. Y la noche anterior el Señor se movió en mi corazón para empezar, y ya lo hemos empezado a hacer aquí, empezar una campaña de oración en todo el mundo. Una campaña de oración en todo el mundo. Y ya hemos comenzado, como ustedes lo saben, a las 6, a las 9 de la mañana, los sábados en la mañana. Y a las 6 p.m. Y 6 de la tarde los sábados. Y yo estoy pidiendo a cada cristiano en el mundo que nos acompañe, que crea a Dios por un derramamiento del Espíritu Santo, tocar corazones y vidas, alabado el Señor, un tiempo de oración en todo el mundo. Yo no creo que nunca algo así ha sucedido, nunca lo había escuchado, pero con la programación que llega a través de la cadena y alcanza a una gran parte de todo el mundo. Yo estoy creyendo a Dios y lo voy a estar promoviendo a través de la televisión, porque si ha habido un momento cuando hay que orar, este es el momento de buscar a Dios. Tenemos que presentar la palabra del Dios Todopoderoso, proclamar el nombre de Jesús, predicar, orar e enseñar la palabra del Dios Todopoderoso. Gloria a nuestro Dios, gloria a nuestro Dios, gloria a nuestro Dios. Only believe, all things are possible. Only believe, only believe, only believe. All things are possible. Only believe. Well, Jesus is here. Jesus is here. All things are possible. Jesus is here. Well, Jesus is here. Jesus is here. All things are possible. Jesus is here. Well, just to have a touch, Lord, from you. Well, it helps in our troubles go through. Well, dark may be the night, but it brings a ray of light. Well, just to have a touch, Lord, from you. Well, glory to God. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Alabado el Señor. Y usted dice, hermano Swagger, pero la gente está cansada, el tiempo no estamos acorde del tiempo de Baton Rouge, pero no importa. Cuando el pueblo empieza a orar, el Señor no está mirando el reloj y dice, bueno, no es horario todavía, no es el tiempo todavía. Alabado Dios. Muy bien. Versículo 5. Hermanos, antes de continuar, quisiera presentar algo de lo que estaba pensando en cuanto a Rusia y la idea de que esto era Rusia. Cuando vemos la palabra príncipe, que a menudo se utiliza por muchos en aquel entonces, llamándole un lugar, de hecho estaba tratando con una persona, trata con una persona, no un lugar, así que está hablando del príncipe y está hablando de una persona. Cuando lleguemos a ese punto, tal vez más adelante en el versículo 8, versículo 13, usted podrá ver el tiempo, los tiempos finales, que es lo que trata esta profecía. Nos hablará de todo eso en el capítulo 38, pero en el capítulo 16 de Apocalipsis también trata con las compañías de personas que van a acompañar al anticristo. Dice que el anticristo tendrá un pensamiento malo que será implantado por el anticristo, por Satanás, perdón, y habrán 3 espíritus demoníacos en forma de ranas para persuadir a los reyes de la tierra a unirse a él. Así que no solamente las pocas naciones de las que leemos aquí, sino que habrán muchas naciones que lo apoyarán para tratar de exterminar al pueblo judío. Así que trata con una persona, no un lugar, porque hay muchos lugares que van a involucrarse, pero la idea es que él vendrá del norte
hacia Jerusalén. Y ahí es donde yo creo que algunas de las indicaciones al norte de eso, Siria, y después, por supuesto, también parte de lo que podemos llamar Rusia. Me parece que eso está hablando de Siria, porque Siria está al norte de Jerusalén, lo que acabas de decir. Vamos a llegar, tal vez no esta noche, pero vamos a llegar allí en algún momento pronto. Dani, adelante, leemos Versículo el versículo 4. Sí. Y yo te haré dar media vuelta y pondré anzuelos en tus quijadas y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos como jinetes, todos completamente equipados, gran multitud con páveses y escudos, todos ellos portando espadas. Esta profecía se refiere a la batalla de Armagedón, que será la segunda invasión por el anticristo de Israel, donde será totalmente destruido. La primera invasión sucederá en medio de la gran tribulación, cuando el anticristo en esa oportunidad muestre quién realmente es. Eso, al principio de la gran tribulación, Israel, junto a muchas de las naciones musulmanes, sin lugar a dudas América y probablemente muchas otras naciones también, van a firmar un acuerdo de 7 años que garantizará las fronteras de Israel y garantizarán su prosperidad. Y el anticristo lo firmará y allí es cuando la gran tribulación comienza. Allí es cuando empieza. Y el mundo dirá, esto es lo mejor porque será el anticristo que traerá a estas naciones a unirse, ¿no? Y firmará un acuerdo garantizando las fronteras de Israel, su protección, seguridad, etcétera, etcétera. Y el mundo va a decir, esto es lo mejor que puede suceder. El pensar en lo que las mentes más brillantes en América jamás han podido hacer, y eso es traer paz entre Israel y el mundo musulmán. Y realmente los musulmanes dicen, vamos a tomar esta tierra, es nuestra, vamos a destruir a cada judío, etcétera, etcétera. Y esto está en el futuro, no está lejos, está en el futuro. Ahora, especialmente considerando que el anticristo va a hacer todo esto y todo el mundo lo va a televisar, que este hombre ha traído paz al mundo y él va a conseguir quienes le van a seguir y lo va a catapultar al lugar y la posición que él eventualmente tendrá y que será realmente casi para conquistar al mundo y también para destruir a cada judío. Y tendría éxito si no fuese por la segunda venida del Señor. Él declarará la guerra contra Israel en medio de la gran tribulación. Esta no es la segunda venida en este momento. Él declarará la guerra contra Israel y buscará destruirla. Y obviamente, realmente él escuchará, Daniel, que escuchará noticias del este y el norte. Y se dará cuenta que eso es amenazante, entonces se va a llevar todo su ejército al norte y allí peleará una batalla que le tomará cerca de 3 años para poder vencer ese concreto. Probablemente será Rusia, probablemente sea China, pero realmente le tomará cerca de 3 años para resolver ese problema y lo resolverá y luego él amontonará el ejército más grande, el mayor que el mundo jamás haya visto, y concebiblemente estamos hablando de 3 o 4 millones de hombres y mujeres que estarán envueltas en esta batalla de Armagedón. Él en este momento buscará destruir a Israel, matar a cada uno, a destruir a cada uno, porque Satanás odia a Israel. Y él ha estado tratando de destruirlos desde, cientos y miles de años atrás. Y Satanás le odia a usted también, entienda. Él le odia a cada uno de ustedes, odia a cada uno de ustedes por la televisión, ustedes que han nacido de nuevo, ustedes que han sido llenos del Espíritu Santo, les odia.
Lo que acabo de mencionar momentos atrás sobre una oración en todo el mundo, Satanás odia eso y va a tratar todo lo posible para detenerlo, pero no tendrá éxito. Amén. Alabado Dios, no tendrá éxito, pero él lo odia. Muchas iglesias no solamente no que no las odia, sino que las acepta, porque están predicando lo que él quiere. Y Dios ayúdanos a nunca comprometer el mensaje. Dios ayúdanos a nunca comprometer el mensaje. Así que el anticristo, bueno, este será su ataque final, su mayor intento, su gran final. Y él va completamente y estará cerca de lograrlo, ¿no? De destruir a Israel total y completamente, pero no tendrá éxito. Porque el mayor evento que el mundo jamás ha conocido sucederá en ese momento. La segunda venida de nuestro Señor Jesucristo en poder y gloria. Aleluya al Cordero. Volviendo con poder y gloria como el mundo jamás lo ha visto antes en su historia. Eso va a suceder. Hermano Suárez, rápidamente, antes de seguir adelante, me fascina este pasaje donde dice que le pondrá ese aguijón y lo sacará como que está sacando a Gog contra Israel acá. Suban su volumen, por favor. Él está utilizando en su propósito divino, está utilizando esto y me muestra esto, la soberanía de Dios y de todos estos eventos de los tiempos finales, cómo Él está dirigiendo a Gog contra la nación. Cualquier motivación que tenga Gog, Él está orquestando todo esto en su propio plan divino y propósito. Porque yo creo en el plan de redención y el propósito de Dios, y lo podemos ver aquí que sucede, que Dios está usando esto de acuerdo a todas estas cosas que están cayendo en línea con profecía bíblica, están cayendo de acuerdo al plan de Dios. El diablo piensa que él va a ser victorioso y conquistador, pero no, está tan engañado que no se da cuenta de que él está cumpliendo profecía que se ha mencionado y que se ha declarado desde Ezequiel, y que él estará cumpliendo eso cada día. Me fascina todo ese pensamiento, que Dios es el que está dirigiendo a Gog a guerrear contra Israel. Definitivamente. El anticristo pensará que él lo va a hacer. Que es de él y que él lo tiene todo bajo control y que es el patrón que podemos ver de Satanás en la Escritura. Y él piensa que él está ganándole a Dios y piensa que va a ser victorioso y está tan engañado. Y todo esto está sucediendo en el plan y propósito de Dios, porque Dios es soberano y Dios está en control. Aún en estos eventos de los tiempos finales, todo esto se ha profetizado todos estos años atrás, y yo creo que eso es algo fascinante. Así es. Y él es quien lo está preparando y manobreando, como se maniobra, vamos a decir, fichas en un juego de ajedrez. Pero el diablo no tiene nada que ver. De hecho, él piensa que él es el arquitecto, pero no lo es. No lo es. Y nunca lo ha sido. No lo es ahora. Tal vez él le va a decir a usted que él va a hacer esto y aquello con usted, pero él no lo puede hacer. Él no es el autor, él no es el arquitecto. Muy bien, voy a leer esto. La profecía, o léelo una vez más, por favor, Daniel, versículo 4. Y yo te haré dar media vuelta y pondré anzuelos en tus quijadas y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos como jinetes, todos completamente equipados, gran multitud con paveses y escudos, todos ellos portando espadas. Esta profecía se refiere a la batalla de Armagedón, que será la segunda invasión, lo que acabamos de decir momentos atrás, que será la segunda invasión del anticristo a Israel, en la cual él será totalmente destruido, y es donde la segunda venida del Señor viene. La segunda invasión será en medio de la gran tribulación, cuando el anticristo mostrará quién él y declarará guerra contra Israel y la derrotará. Ella va a sufrir su primera derrota militar desde establecerse como nación. Y fuese destruida en ese momento, pero el Señor interviene y detiene la situación, probablemente con un terremoto, muy posible. Hermano Suárez, si me permite mencionar lo que dijo el hermano Watts, es extremadamente importante, porque cuando nos fijamos en Satanás y cómo funciona, primordialmente es a través del engaño. Él engaña.
Y eso es, bueno, hay un segundo componente, porque Satanás puede tomar o dar la mentira, pero nosotros tenemos que creerla, rechazando la verdad. Y la aplicación es esta: el anticristo y el pacto que el Señor confirmará, que habla Daniel acerca de eso también, con respecto a los judíos y el mundo musulmán probablemente, es muy significativo por esta razón. Eso va a traer un falso sentido de paz, en el sentido de seguridad. Y esto que va a suceder es lo que los hace entrar, y tal vez me quieres ayudar con esto, papá. No lo quiero decir incorrectamente, de acuerdo a lo que los judíos creen en su escatología y la esperanza que tienen de ver al Mesías, pero ellos van a aceptar. Ahora, Jesucristo vino y él dijo: vine en mi nombre y me rechazaron, pero uno vendrá en su nombre y a él lo aceptarán. Hablando del anticristo, Israel pondrá una fe, confianza y dependencia en el anticristo, que causará que su guardia baje. Él dirá que es el Mesías. Y este logro, estableciendo a Israel como la nación preeminente del mundo, asegurando sus fronteras, reforzando sus fronteras en la tierra. Siempre tenemos que ver la tierra, Jerusalén. Todo esto va a ser considerado y ellos van a decir: este hombre debe ser aquel que ha venido en el nombre, y bueno, él es Mesías. Esto le muestra el nivel de engaño, pero de qué tan fácil podemos ser desviados. Pero cada vez resultará en nuestra destrucción, así como en este caso en particular, muy cercamente con Israel. Cuando consideramos que Él ha hecho ese tratado de paz y el mundo lo ha creído. Te interrumpí, adelante. Esta es una parte muy importante. Cómo el anticristo gana su poder no es exclusivamente a través de la fuerza, a través de un tanque F-50 o lo que sea. No, es a través de su prosperar en cuanto al engaño de Satanás. No podemos perder esto al viajar por todo esto. Él recurrirá a la guerra, engaño y destrucción, pero todo este proceso que él está tomando, podemos verlo ahora en el mundo el día de hoy. Lo hemos visto en la historia. Podemos ver el levantamiento y la caída del Tercer Reich de Hitler, y parecen como que son muy similares todas estas diversas situaciones. Él subió y se le dio el poder, pero hubo más engaño que cualquier otra cosa en el levantamiento del Tercer Reich. Una vez que el poder ya estaba ahí, los verdaderos colores se mostraron y la destrucción llegó. Pero así es. esto es importante con respecto a Israel, las naciones árabes, y sabemos que van a haber naciones cabritas y ovejas. Obviamente los que han apoyado a Israel hasta cierto punto y los que estuvieron en contra del anticristo. También sabemos que no toda nación va a entrar a su situación económica. Van a haber muchos que no. Yo creo que Adolfo Hitler estuvo más cerca de ser una semejanza al anticristo más que cualquier otro ser humano, bueno, vamos a decir, cualquier otro déspota moderna. Él convirtió esa nación en un matadero. Hermano Swagger, también estaba hablando usted acerca del engaño, el uso de engaño. Cuando nos fijamos en el Islam, el término yihad, la guerra, yihad no siempre era la espada. Había una yihad de la mano en la que trataban de ayudarle a otra nación, y en medio de todo eso podían entrar también un yihad de la palabra, en la que uno engaña a la gente, uno entra a un pacto con ellos, y el pacto, cualquier pacto que se haga con cualquier persona no musulmana, lo pueden violar en cualquier momento y no hay ningún tipo de repercusión para ellos. Así que aún en el Islam, la yihad de la palabra o de la espada es la última. Así que con el anticristo él utilizará su palabra primero antes de usar la fuerza. Me gusta lo que dice el hermano Swagger. Dios está jugando ajedrez y él está a 10 movidas frente al anticristo. El anticristo es como un jugador de damas chinas. Él solo está reaccionando a los movimientos pensando que está en control, pero Dios está adelantado y todas estas cosas están desarrollándose en su plan divino y en su propósito soberano. Podemos confiar en eso, que cuando el mundo, vemos estos estruendos que surgen en nuestro mundo, podemos confiar en el hecho de que esto ya fue profetizado que iba a suceder. Y hay algunos predicadores, un predicador carismático, estaba leyendo yo hace poco, no sé cómo es que él llega a esta conclusión, pero él cree que el mundo va a mejorarse en vez de empeorarse.
antes de la venida de Jesús, y él tiene todo un libro acerca de cómo el mundo va a mejorarse. Yo no lo veo en profecía donde dice que el mundo va a mejorarse, sino que vemos que la iglesia va a fortalecerse y la iglesia va a crecer, y aquellos que verdaderamente estén conectados con el Señor van a estar bien en este tiempo, pero el mundo no se va a mejorar, va a estar peor. Pero todo esto al desarrollarse delante de nosotros, y el diablo está cumpliendo la profecía y él no se da cuenta porque está tan engañado. En los últimos días vendrán tiempos difíciles. Los hombres serán amadores de sí mismos, blasfemos, desobedientes a los padres, sin afecto natural, amadores de la mentira, amadores de aquellos que son buenos, amadores de los placeres más que de Dios, que tendrán una forma de deidad, pero que negarán el poder de Él, ¿no? Y eso es lo que dice la Biblia sobre los tiempos, los últimos tiempos. Dani, adelante, versículo 5. O bueno, tal vez me pasé en alguien. ¿Alguien más? No, bien. Persia, Etiopía y Libia con ellos, todos ellos con escudo y yelmo. Adelante. Gomer y todas sus compañías, la casa de Bet Togarma, a los lados del norte, y todas sus compañías, pueblos muchos contigo. Estos versículos refuerzan en la declaración que el ejército del anticristo consiste de personas de muchas naciones, incluyendo a Rusia. El anticristo va a desear tener una gran cantidad de soldados, porque él está hablando en serio, y esta situación es su último ataque, y estas naciones son citadas, no pueden promover o no pueden defenderse porque no tienen armas, pero sí van a entregar hombres para ese ejército por los cientos de miles, tal vez millones. Hermano Swagger, Mike habló de algo muy importante del Islam. Cuando nos fijamos en Persia, que es Irán moderna, Etiopía y Libia, que sería lo que representa el norte de África, y Gomer y Togarma, esa área representa lo que llamamos Georgia, el país de Georgia, que es uno de los satélites de Rusia. Togarma, esa área es lo que llamamos Anatolia o Turquía. Todas estas naciones listadas aquí predominantemente son administradas por religiones musulmanas, y así que no debemos ignorar que el Islam va a ser un compañero y un socio de lo que va a suceder en el Oriente Medio. John, estoy de acuerdo con eso, pero el anticristo va a mostrar, como creo que Mike lo dijo, tal vez tú lo dijiste, él va a mostrar quién verdaderamente es. Y él no va a sancionar ninguna religión. No, pero su seguimiento va a llegar porque ellos también están buscando a ese Mesías, tratando de encontrar ese liderazgo de el regreso del Mahdi o Isa, Jesús, es a quien se le refirió. Nosotros le llamamos Jesús en el Corán y a él se le llama Isa, pero ellos están buscando o esperando a estos profetas para que lleguen y exterminar a los judíos. Así que yo creo que ellos con alegría van a seguir al anticristo, y ellos van a ser engañados, persuadidos a través de esto. Estás exactamente en lo correcto, pero en la imagen de todo esto, él se presentará como el Mesías, y yo soy a quien ustedes están esperando, ¿no? Y usted pregunta, pero ¿y cómo Israel va a creer eso? Bueno, él, antes de invadir a Israel, él va a conquistar a Israel y va a mostrar su habilidad de conseguir cosas. Prosperará a través de la paz, dice en Daniel 8:26, y vamos a llegar tal vez la siguiente semana a leer el versículo 11. En este capítulo veremos que se llevará a cabo paz, las ciudades amuralladas ya no van a estar ahí, van a estar descansando, dice la Escritura, diciendo que va a haber un cese de hostilidad, así que Israel no pensará en guerra, sino que pensarán en paz. Pero ¿se dan cuenta de lo cerca que nosotros estamos a todo eso? Es la razón por la cual necesitamos saber lo que se dice aquí y tratar de la mejor manera de entender y pedir la dirección del Señor. Y qué bueno que estas personas que están aquí el día de hoy están aquí. Damos gloria a Dios por eso. Y aquellos que están viendo televisión en todo el mundo, donde quiera que estén. Esto es real, ¿no? No es un juego, no es un invento. Y no es un
una sátira de caricaturas. Esto es real. Todo lo que se dice aquí va exactamente a suceder como se dice. Adelante, Donnie, nos quedan unos momentos. Prepárate y disponte y toda tu multitud que se ha reunido a ti, y tú sé guarda para ellos. Prepárate, meramente se refiere a una vigardía dada al Espíritu Santo, al anticristo. En otras palabras, prepárate de la mejor manera que sea posible y aún no valdrá la pena porque serás totalmente derrotado. Y eso me gusta. Eso es claramente diciéndolo bastante fuerte. Y el Espíritu Santo le está diciendo al anticristo, vamos a ver quién es que va a vencer acá. Y usted pregunta, ¿y realmente eso va a suceder? Claro que sí, lo dice la palabra. Él tal vez dejó fuera a los caballos de la historia, pero es verdad, va a suceder. Bueno, yo la última vez que me subí en un caballo me caí del caballo. Así que cuando vayamos a la gloria y volvamos, el caballo, el Señor más bonito, el caballo más bonito, el Señor me va a enseñar a montarlo. Bueno, Donnie, versículo 8. Después de muchos días serás tú visitado. Al cabo de los años vendrás a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos... Espera un momento, pensemos en esto. Esto es exactamente lo que ha sucedido en el 1948, ¿no? 2500 años atrás, estas palabras se profetizaron. 2500 años atrás. Y él usa las palabras cuando dice, en los años vendrán la tierra salvada de la espada, dice que vendrá mucho pueblo en contra de los montes de Israel, y esto es maravilloso. Es algo que sorprende y nos toca, sabiendo que lo cerca que estamos de esto, de todos estos acontecimientos. Donnie, adelante, por favor, te interrumpí. Recogida de muchos pueblos a los montes de Israel, que siempre fueron para asolamiento, pero fue sacada de las naciones, y todos ellos morarán confiadamente. Las dos frases, después de muchos días y al cabo de los años, se refiere a este tiempo presente y el futuro inmediato. Por lo tanto, cualquier afirmación de que este capítulo ya ha sido cumplido es espuria. La tierra salva de la espada se refiere a los muchos conflictos que Israel ha tenido desde convertirse en nación en 1948. Y recogida de muchos pueblos, se refiere a las variadas naciones como Egipto, Siria, Irak, etc., que no desearon que Israel fuera llamada nación y por lo tanto se opusieron enormemente. Pero fue sacada de las naciones, corresponde a las Naciones Unidas, votando para que Israel se convirtiese en un Estado, incluyendo a Rusia, que dio su aprobación. Y todos moraban confiadamente. Se refiere al horrible del Holocausto en el 1900, en la Segunda Guerra Mundial, donde 6 millones de judíos fueron destruidos por Hitler. Y luego Israel teniendo una tierra en lugar de ser esparcida en todo el mundo. El sentimiento es que si pudieron conseguir esto en aquel entonces estarían seguros. Y cuando vemos lo que está sucediendo en Israel, y así ha sido desde el 1948, esto es cumplimiento de lo que ha sucedido y aún no ha terminado. Todavía hay mucho que hacer, ¿no? Que cumplirse. Y así de cerca estamos. Se nos terminó el tiempo. Gracias por estar aquí. Puestos de pie, por favor. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Heavenly Father, Padre Celestial, oramos
que tú hayas llevado y lleves estas palabras al corazón de tu pueblo en todo el mundo. Y que nosotros podamos aprovechar la oportunidad, Señor, de hacer lo que tú quieres que hagamos en estos últimos días. Pedimos tus bendiciones que creemos que tú nos has dicho que tendremos sobre este tiempo de oración en todo el mundo. Pedimos tu Espíritu que se mueva, el poder de Dios que se mueva y toque almas, y lo pedimos todo en el gran nombre de Jesucristo. Amén y amén.